Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar la ley de Charles o isobárica. Cuando hablamos de isobárica quiere decir que la presión es constante. Como objetivos tenemos comprobar experimentalmente la ley de Charles, obtener temperatura y volumen a través de ejercicios prácticos. Los gases perfectos obedecen a tres leyes bastante simples, que son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Y aquí es importante hacer un paréntesis y decir que la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac pues son las mismas, debido pues que en 1802 Jacques Charles no publicó sus investigaciones como sí lo hizo en su momento Gay-Lussac, y es por eso que se conoce como la ley de Charles y Gay-Lussac. Estas leyes son formuladas según el comportamiento de tres grandezas que describen las propiedades de los gases, que en este caso pues es volumen, presión y la temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta quiere decir que estamos midiendo en grados Kelvin. El comportamiento de los gases ha sido estudiado desde hace muchos años. En los siglos XVII y XVIII, los globos de aire caliente despertaron un especial interés y se realizaron diversos experimentos con el fin de comprender su funcionamiento. Como actividad de saberes previos, pues el estudiante va a observar el siguiente video, que el experimento se llama abrir una lata desde adentro. Los materiales que se utilizaron fueron una lata de refresco, que en este caso es un Speedmax, y un lápiz. Y después de observar el video, pues entonces se le va a pedir al estudiante que responda unas preguntas de acuerdo a lo que entiende o lo que ha escuchado de la ley de Charles. Entonces observemos el video. Bueno, entonces el estudiante, observando el video, debe decir por qué cree que la lata se abre. Entonces la explicación es que tras tallar la parte superior de la lata con la base del lápiz durante unos segundos, la lata se abre. Entonces el estudiante va a preguntar, ¿pero por qué? Entonces podemos decirle al estudiante que tras tallar unos segundos la parte superior de la lata de refresco, se produce el efecto Charles, que habla sobre la relación entre el volumen y temperatura de un gas a presión constante. Al someter el gas que contiene el recipiente a un aumento de temperatura, originado en este caso por el lápiz en la parte superior, el gas aumenta su presión y produce una pequeña explosión en la apertura de la lata por donde sale pues ese gas. Entonces esta es una forma didáctica de empezar pues a trabajar un tema como estos. Y otra pregunta es, ¿será posible utilizar otros líquidos diferentes al gas? Ya el estudiante pues hará consultas sobre esta pregunta. Un poco de historia. Jacques Charles fue un físico y químico francés. En 1783, conjuntamente con los hermanos Robert, construyeron el primer globo propulsado por hidrógeno, capaz de alcanzar altitudes superiores a 1 kilómetro. En 1787 descubrió la relación entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante, aunque hasta 1802 no publicó sus resultados, ya como habíamos dicho anteriormente, que pasarían a ser conocidos como la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces nuestro marco teórico nos dice lo siguiente. La ley de Charles es una ley que nos indica la relación que existe entre el volumen y la temperatura, y nos dan el siguiente ejemplo. Si nosotros ponemos un recipiente con gas en una estufa y a ese recipiente lo sometemos a cierta temperatura, ¿qué pasará con el recipiente con gas? ¿Sufrirá algún cambio? Pues bien, para darle respuesta a esto, pues es muy importante saber que la ley de Charles nos dice lo siguiente, que al someter cierta masa de gas a presión constante y la temperatura en aumento, el volumen aumentará, y al disminuir la temperatura también el volumen lo disminuirá.
Para entender esta parte de acá, pues entonces vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. En 1787, Charles descubrió que el volumen del gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, que en este caso pues se mide en los grados Kelvin, y K por la temperatura, K donde es una constante, por lo tanto nos queda que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Para recordar, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta; si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. También tenemos estas fórmulas para hallar, por ejemplo, temperatura inicial, que es igual al volumen inicial por la temperatura final sobre el volumen final. La temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial sobre el volumen inicial, y el volumen inicial es igual al volumen final por la temperatura inicial sobre la temperatura final, y el volumen final es igual al volumen inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial. Aplicaciones de la ley de Charles, en este caso pues los podemos ver en los globos aerostáticos. La ley de Charles proporciona una explicación de cómo funcionan los globos aerostáticos. Según esta ley, si un globo se llena con un gas calentado, su volumen debe expandirse a un volumen elevado. El globo ocupa un mayor volumen con el mismo peso que el aire circundante. Su densidad ahora es menor que la del aire frío y en consecuencia pues el globo comienza a elevarse. Importancia de la ley de Charles. La ley de Charles es de suma importancia para la cuantificación de reacciones en fase gaseosa y para el transporte y almacenamiento de gases, que en este caso pues hablamos del helio, del nitrógeno y del oxígeno. Ejercicios de aplicación. Entonces nos dice: un gas caliente a 89 grados Celsius en 0.67 litros de volumen, y nos piden hallar que cuál es la temperatura final si el volumen aumenta a 1.12 litros finalmente. Entonces tenemos los siguientes datos que nos dicen que la temperatura inicial en este caso pues es de 89 grados Celsius, y aquí debemos hacer una conversión porque esto lo debemos pasar a grados Kelvin. Entonces esto nos queda que 89 grados Celsius más 273 va a ser igual a 362 grados Kelvin. Ya teniendo esto, pues entonces ya podemos continuar con nuestro ejercicio. El volumen inicial en este caso pues sería de 0.67 litros, 0.67 litros. Nos están pidiendo hallar la temperatura final, que esto es lo que debemos encontrar, y el volumen final, que en este caso pues serían 1.12 litros. Como nos están pidiendo encontrar temperatura final, entonces decimos que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial por el volumen final sobre el volumen inicial. Entonces vamos a reemplazar. Entonces temperatura final, la temperatura inicial, que en este caso pues serían 362 grados Kelvin, por el volumen final, que en este caso pues serían 1.12 litros, sobre el volumen inicial, que en este caso pues serían 0.67 litros. Entonces puedo cancelar litros con litros
y me queda que la temperatura final va a ser igual a 605 grados Kelvin. Y es así como encontramos pues la respuesta de este ejercicio. Bueno, nos dan otro ejercicio, pero vamos a continuar. Aquí también se pretende que el estudiante realice un laboratorio para practicar dicha ley. Actividad de experimento ley de Charles. Introducción. Una de las características curiosas del comportamiento de los gases es la relación que existe entre la temperatura y el volumen de los gases. La ley de Charles plantea que existe una relación entre estas dos variables. Específicamente, cuando la temperatura aumenta, también aumenta el volumen, y en esta actividad pues los estudiantes van a observar la ley de Charles en acción, y esto también es una forma didáctica de que el estudiante aprenda sobre el tema con trabajo en equipo, y así pues será mucho más práctico el ejercicio. Entonces nos piden los siguientes materiales: una lata de bebida vacía y limpia, un recipiente lleno de agua fría. Nos dan aquí una aclaración que la lata debe poder sumergirse completamente en el recipiente, un mechero o fuente de calor, aquí puede ser una candela, pinzas para tomar la lata de bebida. Entonces el procedimiento dice que coloque unos 10 mililitros de agua al interior de la lata de bebida, tome la lata con las pinzas y colóquela en la llama para calentar el agua. Cuando vea que está saliendo vapor de agua con mayor intensidad, saque la lata de la llama y con rapidez inserte la lata invertida en el recipiente de agua helada y registre sus observaciones. Aquí pues analice lo observado, describa lo que sucede al insertar la lata caliente al interior del estanque de agua fría, y con lo que usted ya sabe sobre la ley de Charles, explique lo observado, mencione las variables involucradas en este fenómeno y cómo se comportan. El momento evaluativo, pues entonces aquí el estudiante se le dan las respuestas a dichos ejercicios, y él ya pues debe realizar el procedimiento y llegar a la respuesta. Tenemos la webgrafía donde se sacó la información, y también cierro con unas preguntas metacognitivas que son: ¿qué dificultades tuvo en el proceso? ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has hecho o aprendido hoy? ¿Para qué le sirve lo que aprendió hoy para su vida? Y con esto pues termino mi mini clase. A todos muchas gracias.